aceptar que lo que estamos viviendo, que en medio de todo eso está Dios y que el amor de Él está en esa situación difícil. Para nosotros que no hemos estado presos, para nosotros que no hemos sido apedreados, para nosotros que no hemos sido perseguidos por nuestros hermanos de la fe, para nosotros que no hemos vivido ni la mitad de lo que vivió Pablo, para nosotros muchas veces se nos hace difícil creer de que todas las cosas ayudan a Dios. Yo creo en un Dios de poder, un Dios que hace sanidad, que hace milagros. En estos días, cuando era sometido a la cirugía de la que me hicieron, un linfoma bastante grande, cualquiera pudiera pensar, pero ¿cómo alguien que predica de un Dios vivo, de un Dios que sana, que hace milagros, termina en un quirófano? Quiero enseñarte algo. Cuando la Biblia declara de que todas las cosas ayudan a bien, no está hablando de las cosas buenas, está hablando de cosas buenas y de cosas malas. Puede las cosas buenas y las cosas malas entremezclarse para sacar algo positivo. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos agradecer al Dios que sana, es porque hemos estado enfermos. Cuando nosotros sabemos que hay un Dios que libera, es porque nosotros hemos estado esclavos, sea espiritual o esclavos del pecado, sea esclavos de algún vicio. Y cuando hemos conocido la libertad de Cristo, sabemos que realmente es libertad. Y valoramos la libertad cuando hemos estado presos. Valoramos la sanidad cuando hemos estado enfermos. Y meditando en lo que a mí me ocurrió, pudiera pensar, ¿qué hay de bueno en que Dios no me haya sanado él y haya tenido que ser intervenido en un quirófano? ¿Cuáles son las cosas positivas? Porque todo ayuda para bien. Es saber y entender lo que vive un paciente que mira el reloj y cada minuto cuenta porque sabe que su momento de entrar en quirófano se está cortando el tiempo. Entra la incertidumbre, él va a entrar pero no sabe si va a salir igual, si va a salir vivo. Creo que es lo más preocupante. Muchos se preocupan qué me va a ocurrir si en medio de la cirugía el corazón, tengo un paro cardíaco, ¿qué ocurrirá en ese momento? Eso se vive o se experimenta cuando es a ti el que te toca entrar. Mientras yo no soy el que tengo que entrar al quirófano, yo simplemente levanto una oración y digo, Señor, ayúdalos, fortalécelos, bendícelos, que salgan con bien. Cuando yo estoy en ese instante, en esa presión, logro comprender a los pacientes que siempre van a entrar a un quirófano. Mi oración será diferente. Saber de que mirar a mi alrededor y ver que hay gente que puede estar en la misma condición o peor que yo, eso me hace entender que en ocasiones he orado simplemente oraciones vacías, sin entender el dolor del enfermo, del que sufre. Cuando tú estás en un hospital, en una clínica, es donde logras escuchar a alguien decir, la enfermedad que tengo es así, comienzan a detallar cómo es la enfermedad en sí, en el cuerpo, qué es lo que ocurre, qué es lo que siente. Recuerdo que escuchaba una señora decir, ese dolor en la vesícula es demasiado fuerte. Yo le pregunté, ¿es igual para ustedes las mujeres igual como dar a luz? Y dice, hijo, parir es más fácil. El dolor de un parto es una cosa, el dolor de vesícula, eso es otra cosa demasiado fuerte. No se lo deseo a nadie. En ese instante entendía que ese dolor de vesícula no es cualquier cosa. Y mañana me toca orar por alguien por vesícula. Yo no voy a hacer simplemente, Señor, sánalo. Y como yo no siento ese dolor y como yo no entiendo, simplemente hago esa oración por salir del paso. Y me lleno de una fe ficticia. No, yo tengo fe, Dios te va a sanar y punto. Pero tú logras entender lo que se siente. Vi a una mujer llorar. La mujer se hizo la fuerte, pero llegó un punto donde no aguantó más y comenzó a llorar. Tuvieron que llevarla de emergencia. No sé qué habrá ocurrido con esa paciente, pero era desesperante ver a alguien
al cual tú le oras, y como que se calma por un momento y vuelve otra vez a aquel dolor. Le doy gracias a Dios que en ese momento, cuando yo estaba orando por esa mujer, yo decía, para algo vine en este momento, para algo estoy aquí. Porque hay un momento donde nosotros estamos tan ocupados que no tenemos el tiempo para visitar un hospital. Estamos tan ocupados que no tenemos el tiempo para hablar con alguien y escuchar su queja, su miseria, escuchar su momento difícil, su adversidad, su necesidad. Y es por eso que todas las cosas ayudan a bien. Cuando entonces entras al quirófano, logras comprender qué es la sensación que sientes. Quizás sentía fortaleza, puede quizás sentir miedo. Lo importante es entender que no todos reaccionan igual, que no todos van a sentir igual. Y el día que usted y yo sintamos miedo en verdad, en alguna circunstancia difícil, ese momento nos va a hacer entender que no todo el mundo es fuerte como aquel que conozco, quizás como yo fui fuerte en alguna ocasión, sino que siempre vamos a actuar de maneras diferentes. Y que para cada momento de la vida debemos de tener una palabra correcta. Cuando es desesperación podemos tener una palabra que alivia esa alma angustiada. Que cuando veamos a alguien sufriendo en medio de un proceso, quizás la pérdida de un ser querido, quizás el dolor de una enfermedad, podemos tener una palabra más amable, una palabra con un corazón más humano. Y no súper espiritual como a veces solemos ser. Somos tan espirituales que le decimos, tranquilo, ya voy a orar y ya se te va y todo, y de repente tú oras y tú dices, pero ya me oraron, pero sigue todavía la fe. Yo creo que usted me entiende. En ocasiones oramos y a veces la situación no se va. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que realmente debo de aprender entonces en esta situación? Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué debo aprender entonces? Lo que debo de aprender es que en medio de las circunstancias difíciles, a veces hace falta saber tener empatía, saber conocer el dolor del otro. Pablo lo dijo de esta manera: cuando oren por los presos, oren como si ustedes estuvieran presos. Lo decía un apóstol que estuvo preso, que estaba preso. Y él le decía, cuando oren por esta gente, no oren simplemente por orar por los presos. No quiero que oren como si ustedes estuvieran aquí. Y en aquellos tiempos la gente sabía lo duro que era una cárcel, no como la de ahorita. Las cárceles de hoy en día, en nuestros países de acá de Latinoamérica, a veces son un paraíso para un montón de gente. Aquellas cárceles eran brutales. Y el hecho de saber, de haber quizás ido de visita a una cárcel, era suficiente para entender la miseria humana en esos lugares. Entonces, Dios nos permite a veces pasar por el valle de sombra de muerte para lograr comprender a otros y sensibilizarnos más. Y lo digo por experiencia. Solo los procesos de Dios en mi vida es lo que ha logrado sensibilizar mi corazón y mi alma para poder entender a los demás. Y no ser ya tan duro con mis palabras, con una espiritualidad más que todo el mundo, y simplemente sin darme cuenta que creyéndome más espiritual que todo el mundo, maltraté a mucha gente. Le hice daño a personas porque no tenía la capacidad de entender los procesos de sus vidas, simplemente porque yo no lo había vivido. Hoy le doy gracias a Dios, ha pasado el tiempo, tengo mil historias que contar, pero vaya que de todas he aprendido algo, y es de que el amor de Dios es tan grande que no ha disminuido ni un poquito por usted y por mí. Que el amor de Dios es tan grande que en una sala de quirófano está Él en ese lugar. El amor de Dios es tan grande que en una prisión donde el ser humano se olvida de ti y algunos desean la muerte, allí en esa prisión está Dios, viendo al hijo de aquella anciana que quizás llora en las noches por misericordia. El amor de Dios es tan grande que es capaz de meterse en el lugar más oscuro,
más lleno de tinieblas, por amor a un ser humano que está en miseria, porque Dios lo ama tanto que Jesús vino y dio su vida por él. Por eso es que ellos son valiosos para Dios. Y digo esto para que entiendan de que si somos valiosos para Dios, entonces todas las cosas que nos pasan ayudan para el bien. Y termino con esto que dice la Biblia: debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Quiere decir que lo que pueda ocurrir en nuestras vidas, por cuanto soy hijo de Dios, a Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control y nunca pierde el control. Él te ama. Así que lo que estás viviendo hoy solo es parte del proceso. Ánimo, levántate y sigue adelante, porque Dios va contigo y te lleva de la mano. Dios te bendiga.